tener esta reunión con Alberto Venegas Lynch y para mí un honor poder presentarlo. Completó 2 doctorados, uno en economía y otro en ciencias de dirección. Es miembro además de 2 academias nacionales, la de Ciencias Económicas y la de Ciencias de Buenos Aires. En esta última es presidente de la sección de Ciencias Económicas. Una profusa actividad en los libros, tiene 28 publicaciones, la más reciente se titula Vacas Sagradas en la Mira y ha sido publicado por Unión Editorial. Además tiene cierta actividad política, es política académica, pero presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Y es un columnista de importancia y gran significación en los diarios La Nación y Clarín. El título que ha elegido para su charla es una gran actualidad y creo que nos merece una profunda reflexión todo lo que nos va a comentar. El título que ha elegido es La importancia del debate de ideas, algo que muchas veces está ausente y más bien tendemos a un sesgo cuasi autoritario con nuestras ideas. Bueno, Alberto, quedás en uso de la palabra y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación tan afectuosa. Gracias, Máximo, por esa presentación tan generosa. Y como se ha anunciado, vamos a conversar sobre la importancia de la batalla de las ideas. Y en ese sentido, me parece relevante comenzar diciendo a qué batalla nos referimos primero y segundo, a qué ideas. La batalla de las ideas se refiere, la batalla, a el respeto recíproco. Y las ideas a que me voy a referir son básicamente las ideas liberales. Y yo hace un tiempo ya bastante largo, en uno de mis libros, fabriqué una definición de liberalismo que estoy muy satisfecho, que haya varios colegas que aprecio mucho que la han difundido y repetido, y es que el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Esto no quiere decir para nada que uno adhiera a los proyectos de vida de otros. Precisamente, me parece que la prueba de fuego de tolerancia es cuando no compartimos el proyecto de vida del vecino, pero solo, en el contexto de lo que voy a estar diciendo, solo se justifica el uso de la fuerza cuando hay lesión de derechos. Si no, sería lo contrario, invivible la vida, si todos nos ponemos con el dedito y tratamos de imponer nuestros proyectos de vida a otros. Cuando no hay lesión de derechos, cada uno asume la responsabilidad por lo que hace o por lo que deja de hacer, o lo que dice o lo que deja de decir. Entonces, esa es la primera definición, si cabe, que quiero hacer de a qué me refiero con la batalla y a qué ideas me estoy refiriendo. Ahora, antes de elaborar con algún ejemplo de lo que quiero transmitir, voy a repetir aquí un latiguillo que repito en todo el comienzo, el primer día de mis clases, y es que si algo no están de acuerdo, ustedes tomarán nota, si creen que no fue claro, me dirán, pero si piensan que están de acuerdo y que resultó claro, les sugiero muy enfáticamente que hagan de abogado del diablo, porque haciendo de abogado del diablo e intentando refutar algo que prima facie podía parecer como que es claro, resulta que cuando empieza el debate no era tan claro y había que pulir determinadas aristas, etc. Ahora,
como señaló Máximo, mi último libro se llama Vacas Sagradas en la Mira, y quiero en esta charla, dado que tenemos tiempo limitado, poner el ejemplo de un par de vacas. Y también quiero referirme a mi anterior libro, no el último, sino el anterior, que se llama Maldita Coyuntura, porque yo creo que en la Argentina y en otras partes consumimos demasiado tiempo en la coyuntura, estamos como perros histéricos en círculos concéntricos tratando de mordernos el rabo y no tomamos distancia para debatir ideas de fondo. Y eso es lo que nos va a permitir cambiar, incluso en el futuro mejorar las coyunturas. Para usar un argentinismo, digamos, estamos demasiado embretados con qué pasa con las LELIC, o sea, los títulos públicos, para ilustrarlo de esa manera. O qué pasó con el precio de las bananas, o si subió tal cosa, y ese indicador, en lugar otra vez de debatir temas de fondo. Ahora, ¿cuáles son las dos vacas que quiero someter a la consideración de ustedes? La primera, como todos ustedes saben, queda elegante en una reunión social decir que la educación es lo más importante. Pero acto seguido, luego de hacer esa declaración, generalmente, salvo honrosas excepciones, luego de engullir los alimentos que están en esa reunión social, cada uno se dedica a su arbitraje personal, muy legítimo, por cierto, pero no contribuye a eso que hace 5 minutos dijo que era muy importante, la educación. ¿Educación en qué sentido? En el sentido de transmitir valores y principios compatibles con el respeto recíproco que antes nos habíamos referido. Ahora viene este asunto sumamente delicado, y por eso es que lo he designado como una de las vacas sagradas, yo diría, de nuestro tiempo, y es cómo se concibe la educación. Lo que voy a decir a continuación estoy seguro que a muchos de ustedes les va a resultar chocante, pero tengamos en cuenta lo que siempre ha repetido John Stuart Mill. Las buenas ideas pasan por 3 etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción. Entonces ahora quisiera ver con ustedes lo siguiente. ¿Es realmente compatible con la transmisión de valores del respeto recíproco el tener esas oficinas gubernamentales que se denominan Ministerio de Educación y Cultura? ¿Para qué diablos está el Ministerio de Educación y Cultura? ¿Para imponer estructuras curriculares o establecer pautas de estructuras curriculares? Y pregunto, ¿no es acaso eso una cachetada formidable a la inteligencia? La educación es por su naturaleza un proceso abierto, en un contexto evolutivo, de prueba y error. Nadie tiene la precisa de lo que hay que educar. Es muy importante comprender que cuando hay puertas y ventanas abiertas para que entre mucho oxígeno, la gente, léase los educadores en este caso, empiezan a pensar en nuevas variantes que no pueden ni siquiera consumir tiempo en pensarlas mientras haya ministerios de educación y cultura, porque a las maestras o a los profesores les cierran el colegio o no les autorizan la universidad, etcétera. Así que es una pérdida de tiempo. Entonces, si hay que acreditar carreras, como muchas de ellas requieren la acreditación y la certificación, me parece importante recordar lo que ocurría en las primeras colonias en Estados Unidos, que no existía, bueno, nunca existió en la historia de Estados Unidos tal cosa como Ministerio de Educación. Existió
la Secretaría de Educación que impuso Carter y que Ronald Reagan trató de eliminar sin éxito. Y por eso digo, como una nota de pie de página, hay libros como el de Thomas Sowell, que es Senior Research Fellow en Hoover Institution, que se llama Inside American Education, o sea, la educación de Estados Unidos desde adentro, donde muestra los problemas graves a raíz de esa Secretaría de Educación. Pero cierro esta nota a pie de página y digo, como en las primeras colonias, eran academias y eran instituciones privadas las que acreditaban, que dicho sea de paso, también necesitan estar en competencia y también necesitan estar en un proceso de auditorías cruzadas para corregirse y para auditarse unos a otros en busca de la excelencia. Ahora viene otro capítulo en el mismo tema de la educación y es, ¿qué es eso de la educación pública? Primero yo quisiera aclarar que educación pública es un disfraz, es una cosmética para no decir lo que en verdad está atrás de esto, que es educación estatal. Pero como suena muy mal educación estatal, igual que suena pésimo hablar de periodismo estatal, historia estatal o teatro estatal, entonces se disfraza con la expresión pública, pero tenemos que tener en cuenta, para ser rigurosos desde el punto de vista semántico, es que la educación privada es también para el público. De manera que educación pública no quiere decir nada, es educación estatal. Ahora, ¿qué pasa con la educación estatal? Y quiero con esto aclarar que esto no va para nada en desmedro de profesoras, profesores, maestros, maestras muy abnegados, muy eficientes en la órbita estatal y que todos hemos pasado por esas circunstancias y hemos podido apreciar esto. Yo personalmente estaría escupiendo al cielo si me quejara y diría que el problema está en la calidad de la mayor parte de los profesores y las profesoras en el ámbito estatal, porque yo he sido profesor titular en 5 carreras en la Universidad de Buenos Aires, en ciencias económicas, en ingeniería, que es la de ustedes, fui profesor titular de economía, en derecho, en sociología y en el departamento de historia, de filosofía y letras. De manera que estaría escupiendo al cielo. No es eso a lo que me refiero. ¿A qué me refiero entonces? Me refiero a lo que en ciencia política y en economía se ha bautizado como la tragedia de los comunes. Esto es, lo que es de todos no es de nadie. Esto, lo bautizó Harriet Gardin en 1968 en la revista Science, la tragedia de los comunes. Pero es algo que viene de 400 años antes de Cristo. Aristóteles, cuando refutó el comunismo de Platón, refutó la tragedia de los comunes, lo que es de todos, lo que no es de nadie. ¿Cómo puedo ilustrar esto? Seguramente ustedes estarán de acuerdo, conjeturo que estarán de acuerdo, que no es lo mismo cómo se toma café y cómo se encienden las luces cuando nosotros tenemos que pagar las cuentas respecto a la situación cuando obligamos que otros las paguen con el fruto de su trabajo. Ese es el problema de la institución estatal de educación. No es la ineficiencia de muchos profesores, es la administración de los recursos, es la administración de algo tan delicado como la educación que tiene que estar fuera, por completo fuera, digo en letras grandes, en bastardilla, en negrita, por completo fuera de la órbita de la política. La politización no tiene nada que hacer con eso que es sagrado, que es la educación. Entonces, cuando nosotros vemos cuál es el costo por graduado en una universidad estatal comparado con instituciones privadas, observamos, como se han hecho estudios en algunas universidades estatales, se puede mandar al alumno 3 veces con becas a la Universidad de Harvard por el costo que implica
el costo por graduado. Y ojo que cuando digo costo por graduado, en muchos de los estudios que se han hecho, se toman solo los gastos corrientes, no se toman los gastos fijos inmovilizados de capital. Entonces, ¿cuál sería la solución? Y esta es la vaca sagrada y es lo que choca a la mayor parte de la gente, pero tenemos que estar acostumbrados a liberarnos del espíritu conservador en el peor sentido de la palabra, es decir, los que están enredados en telarañas mentales que no pueden salir del statu quo y nunca se pueden imaginar algo nuevo. Si el espíritu conservador, troglodita diría yo, hubiera funcionado desde la época de nuestros ancestros, que todos descendemos de las cuevas, no hubiéramos pasado del garrote, porque el arco y la flecha era algo nuevo, novedoso, que no había que absorberlo. Entonces tenemos que hacer la gimnasia intelectual y trabajar las neuronas para imaginarnos cosas nuevas. Y lamentablemente, esto va también una crítica para nosotros los liberales, porque en muchos casos pretendemos hacer bien algo que está mal. Por ejemplo, tener un buen ministro de Educación y de Cultura. Y eso es un gravísimo error. No hay tal cosa como un buen ministro de Educación y Cultura. Es la ausencia de ese cargo lo que es compatible con una sociedad abierta y con realmente la educación. Entonces vuelvo al tema. ¿Qué se puede hacer? Bueno, como han sugerido muchos autores, esto no es una originalidad mía, vender todas las instituciones estatales. ¿A quiénes? Bueno, por ejemplo, al mismo claustro de profesores que está hoy en funciones, para mostrar que no es un problema con el claustro de profesores. Y en un rapto de entusiasmo, yo diría regalárselo. Y en ese mismo momento, en el momento siguiente, no solo como se encienden las luces y se toma café, sino toda la administración de los recursos, toda la politización cambia radicalmente. Entonces, ¿cómo se puede hacer con las personas que tienen condiciones intelectuales pero no tienen los suficientes recursos como una política de transición? Creo que se puede aplicar lo que el Premio Nobel en Economía Milton Friedman ha sugerido en muchas oportunidades, y es los vouchers. ¿Qué significa vouchers? Significa créditos educativos. Esto es, a esas personas calificadas intelectualmente, pero no tienen ingresos, darle los recursos para que puedan aplicar. Pero acá, como estoy seguro todos ustedes saben, hay un punto clave en lógica que se llama non sequitur. Es decir, del hecho que digamos que unos deben financiar la educación de otros, no se sigue, no se desprende que haya educación o instituciones estatales, puesto que el candidato va a elegir de todas las instituciones privadas cuál es la que mejor le agrada para aplicar. Entonces, esto como una medida de transición para mostrar que es mucho más eficiente y productivo financiar la demanda y no la oferta. La demanda es darle al candidato directamente, la oferta es establecer instituciones educativas. Y yo sé que ustedes y yo y muchos otros tenemos recuerdos muy atractivos y muy que extrañamos de nuestro paso por las aulas de eventualmente una universidad estatal. Pero ese no es el punto. El punto es, otra vez, la administración de los recursos y la administración de aquello que tiene que estar completamente abierto. Digamos, yo no quiero dar nombres aquí porque no viene al caso, pero me acuerdo siempre mi hija en su colegio, cuando yo hablaba con la directora de ese colegio, que siempre estaba peleada con el Ministerio de Educación y con su claustro, porque, como dije antes, algunas decían no vale la pena ni pensar en innovaciones porque la Gestapo, decía ella,
de este momento, que es el Ministerio de Educación, nos cierra el colegio si hacemos cosas distintas de al burócrata que se le ocurrió en determinado momento y en determinadas pautas establecidas. Yo mismo he sido 23 años rector de SIADE, de esa institución de posgrado, y he tenido que pelearla con la célebre CONIAO y los ministerios de educación, y conozco bien todos esos vericuetos y esos problemas, y dicho sea de paso, quiero recordar muy afectuosamente al almirante Molina Pico, el primer rector de esa universidad de ingeniería tan célebre, que recuerdo que cuando yo tenía de viva voz discusiones en las asambleas con los ministros de educación o la gente de la CONIAO, era uno de los pocos que se paraba a defender mi posición y a suscribir la importancia de la libertad en materia educativa, no solo en cuanto a las características de las materias, sino, o la mezcla de materias, o el contenido curricular, como digo, sino los horarios y una serie de cosas que no nos podemos imaginar, porque una de las grandes ventajas de la sociedad abierta, para usar terminología de Karl Popper, de la libertad, es que no podemos anticipar ese resultado. Hay una cuestión que seguramente, viniendo del área de la ingeniería, ustedes la comprenden mucho mejor que yo, y es que en distintos debates muchas veces se ha dicho, bueno, pero para que algo se considere verdadero hay que verificarlo empíricamente. Solo algo verificado empíricamente se puede conseguir, se puede considerar verdadero. Bueno, Morris Cohen, en Introducción a la Lógica, imaginándose un diálogo con la persona que le está diciendo solo lo verdadero es verificable empíricamente, le dice, señor, eso que usted está diciendo no es verificable empíricamente, primero. Y segundo, como nos ha enseñado el filósofo de la ciencia, otra vez lo cito a Karl Popper, nada en la ciencia es verificable. Todo es corroborable provisoriamente, abierto a futuras refutaciones. Esa es la evolución de la ciencia. Por eso es que cuando vemos en medicina o en física, digamos, distintas propuestas a través de la historia que han sido refutadas. Para poner un ejemplo que a ustedes les va a resultar, por supuesto, muy pedestre, cuando alguien dijo primero que el agua hierve a 100 grados, vino otra persona y dijo, minuto, eso es al nivel del mar. Si no es al nivel del mar, no hierve a 100 grados, y mejoró la posición refutando lo anterior. Yo no me acuerdo ahora, pero hay 2 premios Nobel en física, Thomson de apellido, uno de alrededor de 1907 y su hijo de 1926. El padre sostuvo y tuvo el premio Nobel por decir que las partículas que la molécula estaba formada por partículas, y su hijo lo refutó diciendo que eran ondas, no partículas. Eso me parece un ejemplo conmovedor de padre e hijo, 2 premios Nobel en física, refutándose uno a otro para mostrar la evolución de la ciencia. Bueno, estos canales tienen que estar completamente abiertos en materia educativa. Ya sé que tenemos nuestro corazón apegado a algunas instituciones eventualmente estatales, pero tenemos que tener la capacidad para abrir las mentes, y como decía Albert Einstein, ¿no? La mente, igual que el paracaídas, funciona solo si está abierta. Entonces, también recuerdo de Albert Einstein la otra frase que él dice, todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. Entonces, para poder encontrar distintas trocitos de tierra fértil de conocimiento en el mar de ignorancia en que nos encontramos, tenemos que ser partidarios y comprender la inmensa ventaja de la libertad para promover el espíritu crítico y la energía creativa.
por más que tengamos historias apegadas a distintas maestras, maestros, profesores en instituciones estatales. Tenemos que comprender lo que significa el progreso. El progreso es otra palabra para hablar de cambio. No podemos decir que queremos progresar sin cambiar porque es una contradicción en los términos. Esta es la primera vaca sagrada. Y ya he estado más o menos media hora conversando, pero voy a resumir la segunda vaca sagrada, que no tiene que ver con esta. Y es que me parece que nos debemos a nosotros mismos, no solo en la Argentina, en todas partes del mundo, porque el mundo está muy difícil. Veamos lo que ocurre en Europa con el nacionalismo, veamos lo que ocurre en Estados Unidos. De paso, transmito otro chivo, y es un libro mío que publiqué hace tiempo de 500 páginas, que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, para mostrar el declive fenomenal que viene sufriendo Estados Unidos respecto a las extraordinarias contribuciones de los padres fundadores, de los extraordinarios y nunca bien ponderados, digamos, padres fundadores en Estados Unidos. Entonces, eso sucede en Europa, ocurre esto en Estados Unidos, para no decir nada de lo que está pasando en algunos países de América Latina. Tenemos lamentablemente un papa peronista y tenemos una serie de dificultades que son desafíos para poder mejorar. Ahora, ¿cuál es esta otra vaca sagrada? Bueno, el concepto de democracia. Seguramente ustedes conocen al autor notable Giovanni Sartori, para hablar de autores contemporáneos, que ha mostrado que la esencia de la democracia, el aspecto medular, su eje central o su columna vertebral, es el respeto a los derechos de las personas. Y la parte mecánica, secundaria y accesoria es el recuento de votos. Pero nos encontramos hoy con la sorpresa que resulta que hemos sustituido lo accesorio por lo principal y decimos simplemente que la democracia es la suma de los votos. Entonces, con ese criterio, llegamos a la conclusión que ese personaje que habla con los pajaritos en Venezuela, hoy Maduro, es un régimen democrático, o que Hitler, que ganó las elecciones con la primera minoría, era demócrata, o tantos otros casos que son unas fantochadas fenomenales y que no tienen nada que ver con la democracia. Entonces, ¿qué es lo que sugiero? Sugiero que en lugar de estar todos atentos, ¿qué va a pasar en la próxima elección? Abramos el debate respecto de límites al poder político, porque hasta ahora lo que estamos observando es que si nos descuidamos, dentro de unos años, espero que estar muy equivocado, nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos van a vivir en un gulag que va a ocupar el globo terráqueo en nombre de la democracia, de una democracia pervertida. Hay un constitucionalista argentino, muerto hace relativamente poco, bueno, hace algún tiempo ahora, Juan González Calderón, que decía algo, a mí me parece extraordinario. Decía, los demócratas de los números ni siquiera entienden de números, porque parten de dos ecuaciones falsas. 50% más 1% igual a 100%. 50% menos 1% igual a 0%. Las dos ecuaciones son falsas. Y en esas ecuaciones nos basamos. Entonces, voy ahora, para terminar, a sugerir, no a sugerir yo, sino a repetir lo que han dicho otros autores como sugerencia para limitar el poder político. Pero les adelanto que lo que voy a decir es perfectamente factible y comprensible que ustedes y otros digan, no nos parece esa propuesta. Pero yo les contesto, si no les parece esa propuesta, hagan otra. Pero no esperemos con los brazos cruzados una especie de suicidio colectivo o de reafirmar lo que se llama democracia y en realidad es cleptocracia
es decir, gobiernos de ladrones, de libertades, de sueños de vida y de propiedades. Entonces, como digo, ejercitar las neuronas para pensar en otras variantes. Bueno, sugiero. Otro premio Nobel en Economía, Hayek, ha sugerido, en un libro que se llama Law, Legislation and Liberty, Derecho, Legislación y Libertad, ha sugerido que en el poder legislativo no se permita reelección alguna, primero. Segundo, se ha elaborado respecto del poder legislativo que se haga lo mismo que se hace en algunos estados en Estados Unidos, como en Texas, South Dakota, Nevada y en otros estados, donde los legisladores trabajan part-time, tiempo parcial. ¿Por qué se impone que trabajen tiempo parcial? Por dos razones. Primero, para que no haya una sobrelegislación, porque es increíble, ustedes habrán visto en nuestro medio, cuando alguien dice tal senador o tal diputado es un vago porque no propuso ninguna legislación. Bienvenido sea si estamos hartos de legislaciones que nos están aplastando. Lo que necesitamos es legislaciones, como decía Marco Aurelio Risolía, un extraordinario jurista argentino en su tesis doctoral Soberanía y crisis del contrato. Igual que con la moneda, cuando hay exceso de ley, se devalúa la ley. Entonces, ese es el primer motivo por el cual es el part-time. Y el segundo motivo, muy importante, es que los legisladores tienen que saber qué es trabajar en el sector privado y no hacer de la política un negocio. Esto es respecto del poder legislativo. Respecto del poder judicial, hay un jurista italiano, muerto prematuramente, lamentablemente, Bruno Leoni, en un libro que se llama La libertad y la ley, muy bien traducido al castellano del italiano, donde él sugiere que en el poder judicial se abra la posibilidad de árbitros privados, sin ninguna regulación de ninguna naturaleza, incluso que no sean abogados. Es decir, uno de ustedes conmigo tenemos un conflicto, de común acuerdo elegimos, antes de hacer el contrato, mientras hacemos el contrato, que en primera instancia va a ser Juan, en segunda instancia Pepe, de instancia definitiva Ricardo, el que va a resolver nuestros temas. Eso abre mucho el Poder Judicial, nos saca de una especie de encasillamiento de burocracia judicial, digamos, y al mismo tiempo, lo que dice Bruno Leoni, se va a poder comprender que el derecho no es fruto de la ingeniería social ni del diseño, sino de un proceso de descubrimiento, igual que era el common law originalmente en Inglaterra o el common law en la República Romana antes del Imperio. Un proceso de descubrimiento. Y ahora viene para el Ejecutivo lo más chocante de todo, que a ustedes les va a parecer casi una propuesta desagradable, diría yo. Pero como digo, si no les gusta, piensen en otra cosa. Y es una propuesta que hizo en un pasaje Montesquieu en El espíritu de las leyes, que pasa desapercibido, pero que es muy importante. Dice Montesquieu, textualmente, está en la índole de la democracia elegir al gobernante por sorteo. ¿Cómo? Dice la audiencia cuando yo presento esto, por sorteo. Este tipo debe tener un problema muy grave cerebral para hacer esa propuesta. Sin embargo, eso se tuvo lugar y se aplicó en las repúblicas de Venecia y de Florencia. ¿Con qué sentido? Con el sentido de trabajar los incentivos, como nos han enseñado economistas como Douglas North, como el premio Nobel también en economía, Ronald Coase, como nos ha enseñado Harold Dempsey. Son clave los incentivos. ¿Y cuál es el incentivo si a nosotros nos dicen mañana que se puede elegir el gobernante en el Poder Ejecutivo por sorteo? Uno va a decir, ¿cómo? ¿Cualquiera puede ser gobernante? El que me trajo, el taximetrero que me trajo recién, el que me sirvió el café en el bar, el ingeniero, el médico, el filósofo, qué sé yo, ¿cualquiera puede ser? Sí, cualquiera. ¿Cuál es el incentivo? El incentivo es defendernos. El incentivo es proteger
nuestras vidas, nuestras propiedades y libertades desde el punto de vista institucional. Y eso es lo que se necesitan. Instituciones muy fuertes. Es irrelevante si es Pedro o Juan. Nosotros nos pasamos con los caudillos locales, con anécdotas personales de quiénes son y cuál es su vida y quién es su amante y qué hizo aquí. En fin, es irrelevante. Pongamos el caso de Suiza. ¿Quién me puede decir de ustedes quién es el presidente o el primer ministro? Nadie tiene la menor idea. Son instituciones las que son fuertes en Suiza. Entonces, yo admito que esto es algo provocativo lo que estoy diciendo y que no necesariamente esto hay que aplicarlo, pero hay que pensar en nuevas variantes para protegernos del leviatán, para protegernos del abuso del poder. Teóricamente, el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno es para proteger nuestros derechos y resulta que tenemos que estar defendiéndonos de los ataques del gobierno y viendo espectáculos bochornosos de políticos que se ríen de nosotros. Entonces, esta es otra vaca sagrada que es muy importante y la termino con otra cosa que también puede resultar chocante y es lo que ocurría en Dinamarca antes de 1933. En Dinamarca, antes de 1933, a las personas que recibían ayuda del gobierno no se les permitía votar hasta tanto se independicen. ¿Cuál era el argumento de los dinamarqueses antes del 33? Era que si una persona tiene que estar coactivamente financiada con el bolsillo del vecino, o sea, no puede administrar sus propios recursos, su propia vida, tampoco debe poder pretender administrar los recursos de la cosa pública, es decir, los recursos de todos. Ahora, repito, esto que acabo de señalar en estos ejemplos son los ejemplos de Hayek, de Bruno Dione, de Montesquieu, lo de Dinamarca, es para trabajar las neuronas, para no estar empacados en el mismo lugar diciendo queremos ir a la guillotina, vamos a esperar el resultado final de esto que llamamos malamente democracia y que no tiene el más pálido reflejo de lo que significa la democracia. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. A vos, realmente, más que motivante tus palabras. El tema en particular de la educación es un tema que me interesa especialmente. De hecho, he sido profesor y docente universitario antes de recibirme, así que pero me interesa más la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria. Yo no he estudiado mucho cómo se ocupaba de que fueran instruidos suficientemente estos inmigrantes. Eso llegó a un punto máximo y yo recuerdo, si hago memoria, la educación que recibió mi padre fue muy superior a la que recibí yo y fuimos al mismo colegio, inclusive tuvimos profesores en común y mis hijos fueron al mismo colegio y vi perfectamente cómo había decaído la educación. Pero en este momento tenemos una gran cantidad de habitantes, muchos de ellos con características de ciudadanos, que no tienen suficiente instrucción, no tienen suficiente conocimiento de muchas de estas cosas que vos has estado mencionando. Entonces, ahí yo diría que debe haber una intervención estatal mínima. Coincido con vos que esto de que es el ministro de Educación y que después muchísimos educadores sumamente imaginativos y bien formados tienen que luchar para que poder hacer las cosas. De hecho, una de mis hijas es licenciada en Ciencias de la Educación y para usar un lenguaje
común putea permanentemente con la educación y prácticamente se está dedicando ella a educar a sus hijas, pero o sea, es un tema para discutir. Creo que totalmente el Estado no puede estar ausente, pero en todo caso tiene que haber muchísima más libertad para la enseñanza de estos dos niveles, el primario y el secundario. En el universitario, pero ni dudarlo, ni dudarlo. Para mí las carreras universitarias deberían ser totalmente libres y lo que sí, en los casos que fuera necesario, por ejemplo, en el caso de los ingenieros civiles que construyen y que pueden causar daños muy importantes a terceros, rindan los exámenes como hacen en Estados Unidos. No me quiero dilatar mucho más en lo que estoy diciendo, pero me tocó en su momento participar del Congreso Pedagógico Nacional y cuando se me ocurrió plantear esto que vos mencionabas del voucher, bueno, las 30 personas con las que me tocaba discutir me saltaron al cuello y fue imposible seguir con la discusión. Bueno, no quiero acaparar el micrófono, pero creo que es un tema que da, los dos que mencionaste, principales, creo que da para más de una conversación. Bueno, Máximo, me parece que lo que has dicho tiene andariveles sumamente interesantes, pero quiero tomar un punto de lo que vos señalaste, que es el ejemplo de tu hija, tratando de resguardar a tus nietos, educándolos ellas parcial o totalmente. Quiero tomar eso porque me parece de una gran importancia. Hace algún tiempo, no me acuerdo cuánto, algunos meses, en la revista The Economist de Londres apareció un trabajo de unas 4 o 5 páginas dedicados a esto que mencionaste respecto de tu hija, que el término técnico y más generalizado es homeschooling. El homeschooling, fíjate qué interesante, que es padres y madres que tienen la sensación, y hay muchas declaraciones en este número de The Economist, que tienen la sensación de que van a perder a sus hijos, literalmente, si los mandan a este tipo de educación. Y por lo tanto, hacen un sistema que los padres o quienes designan los padres tienen que verificar que los hijos cumplan cierto horario en contacto con Internet, que tienen todo el programa educativo y muchas veces se dice, bueno, pero ¿qué hay de la socialización de los chicos, la relación con otros? Bueno, estos programas tienen concursos de baile, concursos de ajedrez, concursos de deportes, concursos de distintas cosas de muchísima sociabilidad. Pero lo más importante, Máximo, me parece, de ese trabajo del Economist es que los oficiales de admisión de las universidades del Ivy League, o sea, las top en Estados Unidos, declaraban que estaban impresionados con la calidad académica de quienes aplicaban y venían de homeschooling, primero, segundo, con su vestimenta y tercero, con su lenguaje. Porque también, lamentablemente, en ese país que todos admiramos y que está lamentablemente en muchos aspectos en declive, en algunos colegios se llegan a formar bandas, pero bandas directamente de luchas donde muchos llevan cuchillos, etcétera, y los improperios y los lenguajes que usan también los profesores, además del contenido, digamos, curricular. Este es un ejemplo solamente de lo que vos mencionaste, Máximo, de tu hija y tantos otros casos de preservar a su descendencia
en lugar de lo que ocurría antes, que tú señalabas con tu padre, en fin, que los padres descansaban porque la educación formal y los valores y los principios que recibían en su casa eran compatibles con lo que enseñaban en el colegio. Ahora no es así, no es así en gran medida, no exclusivamente, pero en gran medida por la politización, por las actividades sindicales, por las actividades de las pinturrajeadas y la sociedad. Yo les quiero contar, cuando yo asumí la cátedra en el Departamento de Historia, de Filosofía y Letras, en el momento que entraba a la cátedra, el celador me dijo, tenga cuidado con lo que dice, porque al profesor de lógica lo tiraron por la ventana. Ese fue mi momento de inauguración, digamos, en la cátedra. Bueno, me gustaría recibir, sí, otras preguntas y críticas y comentarios. Parte de Estados Unidos no hay educación pública o estatal. Bueno, sí, en Estados Unidos hay educación estatal, colegios estatales, y eso es lo que decía yo hace un rato que Thomas Sowell criticaba, y otros autores. Hay una bibliografía ahora muy suculenta respecto de esto y debates muy interesantes en materia educativa, sobre todo en el mundo anglosajón, no solo en Estados Unidos, sino también en Inglaterra. Bueno, empezamos a las 5, son las 6:30. No, hace una hora sí que estamos, sí. Sí. Ustedes me dirán cuál es el tiempo. Carlos Grimm quiere hacerte una pregunta. Sí, cómo no. Carlos, tenés que activar tu micrófono. Desmutear. Carlos, activa tu micrófono. Desmuteate. Carlos. Ahí está, ahí salió. Ahora. Buscando la libertad en la educación, se me ocurre como un ejemplo ya a nivel terciario para los ingenieros. La diferenciación que nosotros hemos tenido ha sido dentro de todo limitada, ¿no? Entre 5 o 6 especialidades, de las cuales en este grupo casi todos estamos en distintas especialidades, pero 3 o 4 han sido las que más hemos estado. Pero en Estados Unidos una cosa que me llamó mucho la atención es que alguien decía que no hay una carrera que sea igual a la otra. Hay una ramificación total a nivel universitario en la cual, si bien uno puede seguir alguna variedad, la especialización es ramificada totalmente. Cada carrera tenía muchas variedades. No hay una carrera igual a la otra. Siguen patrones distintos. Me cuesta un poco más imaginar eso a nivel Argentina, a nivel primario, por ejemplo. Los chicos a nivel primario buscar alguna diferenciación o buscar una libertad. No estoy planteando... No sé, es simplemente un pensamiento lo mío. Nada más que eso quería comentar. Bueno, me parece muy interesante. Hay estos casos como el sistema Montessori, básicamente que fue lo primero que Mussolini prohibió en Italia, que es un sistema primario donde se basa, yo creo, en una premisa muy cierta. Y es que todos, cada uno de nosotros, somos seres únicos e irrepetibles en la historia de la humanidad. Y por lo tanto, es interesante tratar de sacar la potencialidad de ese chico que es único, en lugar de buscar promedios y en lugar de... entonces tienen como sistemas educativos donde hay una cosa mucho más personalizada. Pero en fin, no es para diseñar aquí cómo debería de ser el sistema. Otra vez, la ventaja es que si uno de ustedes pensara que determinada especialidad no se ha explorado lo suficiente y habría que desarrollarla, o otro considera que una especialidad que se ha tomado siempre, se ha dado por sentada, habría que sustituirla por otra,
y tantas otras combinaciones que solo se pueden hacer si los sistemas son abiertos, ¿no? Y por supuesto que en el caso argentino se ha llegado a límites increíbles de, por ejemplo, certificar la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, o sea, certificar un ejercicio para aprender terrorismo. Se ha llegado a límites, pero claro, lo que pasa es que si uno mismo fuera ministro de Educación, uno tiene que pensar, ¿pero para qué estoy acá? Bueno, voy a imponer mis buenas ideas, y ese es el problema. No es mis buenas ideas, sino este premio Nobel en Economía que citaba antes Hayek decía que una de las cosas más atractivas en la sociedad abierta es que el conocimiento está fraccionado y disperso en millones de personas, que cuando vienen los burócratas y dicen voy a ordenar, no se puede dejar a la anarquía del mercado, están concentrando ignorancia. Entonces, tomo un minuto para decir, hay un periodista que seguramente ustedes conocen de Fox News en Estados Unidos, John Stossel, que él dice, imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en la góndola de un supermercado. Ahora, cerremos los ojos y vamos en regresión en el proceso productivo. Imaginemos los agrimensores haciendo los cálculos en los campos. Imaginemos los alambrados y los postes. Solamente los postes son proyectos de 30 años entre la tala y el sembrado, y en fin, y para no decir nada, las cartas de crédito y los transportes y todo esto. Imaginemos las cosechadoras, los fertilizantes, los pesticidas, los caballos, las riendas, los peones, el ganado, en fin, literalmente para ese pedacito de carne envuelto en la góndola, envuelto en celofán en la góndola, cooperaron, digamos, para decir algo, 800.000 personas, sin que se conozcan entre sí, cada una ocupada de su materia, en su spot, ignorante de lo demás, pero sabe lo que está haciendo, y muchos, hay un autor que se llama Michael Polanyi, que habla del conocimiento tácito. Incluso algunos están haciendo cosas que no pueden explicar lo que están haciendo. Lo mismo que nosotros cuando andamos en bicicleta, no necesariamente podemos exponer todas las leyes físicas presentes en andar en bicicleta, simplemente andamos. Y lo mismo el que trabaja en spot. Sin embargo, la coordinación se hace a través del sistema de precios de estas 800.000 personas, para decir algo, que contribuyeron. Pero cuando viene el burócrata y dice vamos a controlar, resulta que no hay celofán, no hay carne, no hay góndola y eventualmente no hay supermercado. ¿Por qué? Porque concentraron ignorancia en lugar de permitir esa coordinación de conocimiento fraccionado y disperso. Gracias, Alberto. Bueno. Alberto, yo tengo algo en el tema de la educación resulta fundamental la formación de los educadores, en términos generales, ¿no es cierto? De eso no se ocupan mucho la sociedad en general y en particular los políticos, en particular en la Argentina, con el tema del sindicato, el sindicato único. Esto se ha visto deteriorado profundamente. Pero en las instituciones, que es el otro tema que vos mencionaste, la importancia de las instituciones. En estos dos temas, ¿qué agrupación política o qué grupo de políticos has detectado vos que esté atrás de estas cosas? Yo en principio no he encontrado ninguno, pero... Yo te diría esto, Máximo. Yo pondría dos capítulos en lo que vos dijiste. Primero, lo que mencionaste de la cuestión del sindicalismo. No me voy a detener en esto, pero solo quiero decir que esa es otra vaca sagrada. Como es sabido, Perón copió de la Carta de Laboro de Mussolini, asociaciones profesionales y convenios colectivos,
que ningún gobierno, civil o militar, han tenido el coraje de abrogar, porque todos, repito, han querido utilizar el movimiento obrero en provecho propio. Y de lo que se trata, cuando estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de asociaciones libres y voluntarias. ¿Para qué debe servir un sindicato? Para todo lo que le dé la gana a los sindicados. Lo que no cabe en una sociedad libre es, en lugar de tener la personería jurídica, tener esa figura fascista que es la personería gremial, de darle el monopolio de la representatividad y la obligación, algo máximo que hemos dado, naturalizamos y damos algo por sentado, y es el descuento que hace el empresario al fruto del trabajo ajeno. ¿Por qué le descuentan? Porque tienen miedo que el trabajador vaya a asignar los recursos en un área distinta de la que prepotentemente echan mano. Eso es una inmoralidad. Nadie debería, cuando se habla de salario bruto o neto, no, tocarle un peso al salario del vecino es una inmoralidad, digamos. Entonces, lo que tenemos es en gran medida, lamentablemente, grupos de matones, pero no de dirigentes sindicales en el sentido de la sociedad abierta, que son tan útiles. Porque si bien es cierto, los salarios son consecuencia única de la tasa de capitalización, o sea, de maquinarias, herramientas, instalaciones, equipos, conocimiento que hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Esa es la diferencia entre los salarios de Alemania y Uganda. No es el clima, ni la etnia, ni los recursos naturales. Son las tasas de capitalización, la inversión per cápita. Pero esto de los salarios, por ejemplo, no son cosas que están dibujadas en el cielo. Los salarios hoy son 4.323. No, hay que averiguarlo. Y una función importante de los sindicatos es averiguar eso para sus asociados y tener eventualmente, no sé, mutuales de medicina, no coactivas y prepotentes como hoy, sino libres y voluntarias. Yo me acuerdo un gran amigo, Enrique Brown, que fue el fundador de Medicus y además de Qualitas. Él me decía, nosotros hicimos en un momento dado un proyecto para tener mutuales de medicina para gente de ingresos muy bajos y masivos, pues los sindicatos no lo permitieron. Entonces, eso es algo que tenemos que dar vuelta a la hoja. Primer capítulo de tu comentario, muy puesto en una píldora y telegráficamente, Máximo. La segunda cuestión es la cuestión política. Yo no intervengo, más bien me dedico a la cuestión educativa y no a la cuestión política. Sin embargo, dada la situación en la que estamos, he tenido intercambios con muchos colegas y amigos, muchos de los cuales no están de acuerdo con lo que yo digo, pero yo creo que en esta instancia de lo que está ocurriendo en la Argentina, creo que todos los que son antichavistas, todos deberían de unirse antes que sea tarde. Y luego dirimir internas y dirimir discrepancias que son naturales, porque una de las cosas que siempre digo a los colegas liberales es que los liberales no somos una manada, detestamos el pensamiento único, bienvenida a la divergencia, pero hay que saber dónde ubicarla. Yo creo que en este momento necesitamos un frente común para cosas que ustedes me dirán, bueno, son elementalísimas, como la libertad de prensa, como la independencia de lo que queda de la justicia. Bueno, será elementalísimo, pero en eso estamos hoy en la Argentina. Porque si llegamos a tener un barquinazo, se va a reformar la Constitución y digamos, se va a dar una estocada final a la justicia y se va a concretar la amenaza a la libertad de prensa. Ustedes, si no me equivoco, la asociación, el grupo de ustedes, publicaron una declaración donde elaboraban sobre el sistema DONT, que precisamente, como ustedes bien lo puntualizaban, otorga proporcionalmente mayor representatividad a las mayorías, cosa que pone a la oposición en mayor desventaja todavía,
pueden arrasar con todo. Yo leí muy detenidamente esa declaración de ustedes, que la suscribo plenamente, y es en esta dirección en lo que estoy comentando. Hay algunos amigos y colegas bien intencionados, sé, que no comparten este análisis y que creen que hay que ir en las legislativas fraccionados. Yo creo que es un peligro enorme. Tremendo, coincidimos plenamente todos los que acá presentes. Sí, Bueno, creo, Alberto, has estado magnífico y que no hay más preguntas en esta reunión. Salvo, bueno, acá está Mario Casellini que me pide uno, y es uno de los autores del tema Don't, con Cristian Fernández. Primero, bueno, muchas gracias por todos los aportes tuyos de Alberto, ha sido todo súper enriquecedor. Pero esto último que decís, bueno, es evidente y lo conocés, que nuestra preocupación principal hoy es esa, cómo lograr, digamos, la necesidad de que haya un 2021, porque si en un 2021 decimos no va a haber 2023, ¿no? Ahora, esto mismo que vos coincidís, y es nuestra, no duda, pero casi frustración, es decir, ¿cómo se puede lograr? Es decir, ¿qué acciones podemos tomar para lograr que haya un consenso en la política respecto de esto que puede ocurrir y de que realmente logremos que haya un frente, ¿no? bueno, Mario, lo que acabas de decir, que si no hay un éxito mínimo en el 2021, no va a haber tal cosa como 2023, subrayo especialmente lo que acabas de decir. Yo creo que todos debemos de poner nuestro granito de arena. Ustedes lo han hecho, esa declaración, vuelvo a subrayar, me ha parecido formidable. Yo la he difundido en lo más que he podido. Hemos comentado esto con varios amigos y lo he comentado con algunas personas que están en Juntos por el Cambio. No me parece una imprudencia nombrar a Álvaro de la Madrid, con quien he tenido uno de mis Zooms mano a mano con él, insistiendo en este punto que él suscribe, y más aún, a veces, esto a lo mejor me voy un poco por las ramas, pero digo, a veces tenemos la tendencia, debido a los últimos tiempos del desempeño de algunos del Partido Radical, de olvidarnos que el origen del Partido Radical estaba en esa extraordinaria persona llamada Leandro Alem, que lo he citado muchas veces. Era un jeffersoniano, admirador de Thomas Jefferson, extraordinaria las reflexiones. Yo, como dije, cuando era rector de SIADE, con Ezequiel Gallo, historiador lamentablemente muerto hace poco, en la revista académica de esa institución llamada Libertas, hemos reproducido muchos trabajos de Leandro Alem en un célebre debate del siglo XIX sobre la federalización de Buenos Aires, que recomiendo mucho, donde habla de temas de política fiscal, de política monetaria, de política laboral, de concepciones liberales, de una gran atracción. Y otra vez, ningún camino está cerrado. Entonces yo le decía a Álvaro de retornar a las fuentes, y él lo suscribe, es una persona muy abierta. Ustedes habrán visto los esfuerzos que él hace en la Cámara de Diputados y demás, pero me parece que es importante abrir así el abanico a todos los que son antichavistas antes que sea tarde. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, este rato tan agradable que he pasado. Lo siento muy, muy cerca, les agradezco las reflexiones y los comentarios que hicieron y espero que nos podamos ver de modo presencial en algún momento cuando pase este zafarrancho viral.
Si me permitís, Te agradecemos mucho. un mensaje chiquitito nomás. Además de agradecerte a vos por lo que fue esta presentación, con la claridad que has tenido, nos has enriquecido mucho. Pero no sé si podés decir una línea sobre la creación de una moneda que sea el peso sub, una cosa así, tipo la chilena. O sea, indexada permanentemente para combatir el famoso tema tan nuestro de la inflación. Bueno, mi respuesta va a ser tan telegráfica que corro el riesgo de que no quede claro. Pero una de las vacas sagradas es la existencia del Banco Central. Porque solamente quiero señalar esto. Los banqueros centrales, por más honestos que sean, y aunque sean los economistas más competentes del orbe, solo pueden actuar en uno de tres caminos. ¿A qué tasa expandir la base monetaria? ¿A qué tasa contraerla? ¿O dejar igual la masa monetaria? Cualquiera de las tres cosas que decidan van a alterar los precios relativos respecto de lo que hubieran sido si no hubieran intervenido. Y si alguien dijera, como un contrafáctico, bueno, pero supongamos que los banqueros centrales tienen la bola de cristal y adivinan qué cantidad de dinero quiere la gente. La respuesta es, ¿para qué diablos se metió entonces si va a hacer lo mismo que hubiera hecho la gente? Primero. Y segundo, la única forma de saber lo que hubiera hecho la gente es dejarla actuar. Quiero en este sentido decir de nuevo que hay una bibliografía enorme mostrando que uno de los grandes fetiches de nuestra época es que el gobierno tiene que manejar el dinero. Y cuando alguien se pregunta, bueno, pero ¿qué dinero elegiría la gente? Bueno, una conjetura es que si se elimina el curso forzoso y el Banco Central, mañana es probable que la gente elija el dólar. Pero a partir de ahí, igual que con la educación, las instituciones financieras y bancarias se van a imaginar otras variantes mejores que el dólar. No podemos decir si es el patrón oro, platino, la plata, una canasta de monedas, cuál es la cuestión. Pero el hecho es que si uno analiza la historia monetaria, ese fue el origen. La gente eligió y salió del trueque el cambio directo para ir al cambio indirecto. Medios de cambio, eligió el cacao, el hierro, la sal, el azúcar, el oro, la plata, en fin, hasta que los gobiernos intervinieron. Es una historia larga, tal vez en otra reunión podemos hablar de esto, pero dice Hayek, más o menos textualmente, tardamos 200 años en la historia de la humanidad para darnos cuenta el error y el horror de unir la religión con el poder político. Espero, dice Hayek, que no demoremos 200 años más en darnos cuenta el error y el horror de unir al gobierno con la moneda. Y hay cosas que son como de Woody Allen, diría yo, cuando se habla de la soberanía monetaria. Es lo mismo que hablar de la soberanía de la banana. No tiene sentido. La soberanía son los derechos de las personas, los derechos individuales. En todas las cartas orgánicas del Banco Central se dice que se establece para preservar el valor del poder adquisitivo de la moneda. Pues señores, ningún banco central en la historia de la humanidad ha preservado el valor de la moneda. Entonces, primero se suspendió transitoriamente la convertibilidad, luego se eliminó, en fin, la relación billete-oro, digamos. Ahora incluso tenemos en nuestra semántica y terminología diaria, le pregunta uno al otro, che, ¿tenés plata? ¿De qué plata estamos hablando? Si son papeles pintados que tienen como base solamente aire, ese es el respaldo que tienen, no hay plata. Pero en fin, eso daría para un tema mucho más largo porque hay que hablar de sistemas bancarios, etcétera, ¿no? Pero de nuevo, muchísimas gracias por la hospitalidad y por esta reunión tan agradable. Muchas gracias a vos, Alberto. Muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.